Bloque de Libre para Elegir, programa 36. Creo que 36. Sí. Ya perdí la cuenta, después de la pandemia que dejamos de hacer la regularidad de los sábados, perdí la cuenta. Y tenemos para el segundo bloque la parte de la entrevista, ya que estábamos hablando del juez Rojas y de la editorial. Vamos a entrevistar al responsable del partido Recrear Provincia de Buenos Aires y Nacional, el señor Rodolfo Distel. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo te va? Buen día, Lucas. Muy bien, ¿vos cómo estás pasando esta tarde de domingo? Y estamos, domingo, no, sábado todavía. Me dejó mal la cuarentena. Estamos probando a ver si estabas atento. Ya estoy pensando, para mí son todos los días iguales. Trabajando, en realidad estaba en la oficina de la editorial, me corrí hasta mi casa, ahora que lo tengo acá a una cuadra, y justamente con los amigos de una librería, nos reunimos justamente con los amigos de una librería ahí de La Plata, con Javier de la librería Liegi, y justamente vino acá a ver algún material nuevo que estamos Soy cliente habitual ahí. Y viendo ese tema, pero trabajando, por suerte trabajando. Recién hablábamos del juez Rojas, ¿lo conocés? Bueno, claro, obvio. Sí, ¿Qué sí, opinión claro, tenés de él? Un gran amigo y aparte de eso, un profesional que ha trabajado, y te digo, incansablemente en todos los temas del análisis filosófico del derecho, de la filosofía libertaria, del objetivismo, digamos, es un prolífero autor y bueno, hace unas pocas semanas presentamos el último libro que venía medio postergado, lo habíamos hecho la primera lanzamiento por el mes de diciembre en la Feria de México, que justamente es el libro que trata sobre la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. Y que es un tema, que en este caso estábamos hablando del caso Venezuela en este primer tomo del libro, y hace 2 o 3 semanas atrás lo hicimos justamente a principios de junio, hicimos la presentación de ese libro vía Zoom, porque bueno, como entenderán, este año todos los planes que teníamos en febrero lamentablemente quedaron aplazados por lo pronto en primera instancia o suspendidos, ¿no? Claro. Así que, y este libro en particular es el último libro, no sé de qué estuvieron hablando con él, lamentablemente no pude escucharlo, pero tiene mucho que ver con también lo que estamos pensando que va a ser un segundo volumen de esta serie, va a ser una serie, lamentablemente va a ser una serie, digamos, donde se analiza cómo permanentemente las violaciones de la propiedad en América Latina conllevan a hacer un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y en particular el caso Venezuela fue en este libro, en el primer tomo, y el que vamos a analizar, estamos pensando en análisis del caso argentino para un segundo libro, ¿no? Claro, hablamos. Donde tenés todos estos aspectos hablamos de eso. en relación a la inflación y todo ese tipo de cosas, sí. Hablamos de la importancia de algo tan simple y básico como la violación a la propiedad, cómo se ramifica y va tirando un montón de problemas a la Argentina, pero todo viene de ese mismo origen, que es el no respeto por la propiedad privada en todos los ámbitos de la vida, como es la piecita de Shenga que hace que toda la estructura argentina se caiga, ¿no? Correcto, sí. Bueno, es un tema... el concepto de propiedad me parece que también ha tenido dentro de la sociedad un cambio sustancial, y propiedad, en el fondo, vos te das cuenta que muchas veces la gente no reacciona ante lo que es la propiedad en sí. La ve la cosa como si fuese eso. La propiedad, la única cosa que la ve es como el terreno, la propiedad inmueble, básicamente, pero claro, el resto de las cosas no se consideran propiedad, ¿no? Entonces tenemos violaciones permanentemente a los derechos de autor, a los derechos de todo lo intangible, de comerciar, al dinero. Dinero es terrible, sí. Bancaria, un montón de cosas que a diario igual, ¿qué te cuesta? ¿Qué es un poquito? No es un poquito, un poquito mucho. Anoche teníamos una reunión acá con la gente del Partido Libertario en la zona de San Isidro, y justamente la charla daba vuelta en relación a ese punto, ¿no? Mirá que como la cultura, mira, un tema muy interesante fue que justamente se veía que
el avance tecnológico había sido perjudicial para todo esto porque, o sea, en realidad lo que también el avance de las computadoras fueron lo peor que le pudo pasar a la propiedad, porque bueno, a través de esto entraron y a las cuentas bancarias, ahí está mayor la exposición de los datos. Yo decía, bueno, sí, en parte es eso, pero el avance no podemos, entonces tenemos que volver al lápiz negro, digamos. No es posible eso tampoco. El problema que vos tenés es que es como se usa la herramienta. Un lápiz puede ser un instrumento para escribir, pero también te pueden clavar el lápiz en el ojo y te matan. Claro. Entonces, el uso de la herramienta es importante. ¿Cuándo la empezamos a usar mal? Bueno, cuando empezamos a usar mal la computadora. Y mira, vos lo tenías ahí cerca, en La Plata, Montoya, durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires hizo estragos con todo el tema impositivo, por ejemplo. Y vos fíjate que todavía eso hoy lo padecemos en la provincia de Buenos Aires, porque gran parte de los contribuyentes en la provincia de Buenos Aires reciben permanentemente saqueos de sus cuentas bancarias sin orden judicial. O sea, los descuentos directamente del 2, 3, 4% de retenciones sobre los ingresos brutos no tienen ningún basamento legal, porque avanza sobre todo tipo de dinero que entra en la cuenta bancaria y no tienen que ver con operaciones comerciales, por ejemplo. Y más teniendo en cuenta que ahí sí tenés un problema técnico también, que es las cuentas bancarias. No puede, el banco no puede sacar dinero de una cuenta bancaria si no tiene efectivamente una orden judicial. Y vos fíjate que si vos agarrás tu resumen, lo único que ves son muy pocos depósitos y siempre fracciones, no que las haces vos, sino que las hacen por vos, digamos, que las hacen de todo tipo. Sí, sí. Sacando los débitos, ¿no? O sea, analizar un resumen de cuenta, de cualquier cuenta, hasta la persona más simple que hay. No te quiero contar de una persona que tiene un comercio y tiene tarjeta de crédito y tiene que entra y sale, eso es imposible. Vos tenés que poner una persona, por ejemplo, si querés tener una idea de lo que tiene tu cuenta bancaria, exclusivamente a hacer análisis del estado de cuenta, ¿no? Esto es un tema que nosotros como bonaerenses, pues ya avanza más de lo nacional, es un tema muy local, muy de la provincia de Buenos Aires, tenemos que analizar esto. ¿Se puede seguir de esta manera? Es complejo el tema, pero bueno, hacia eso estamos también tenemos una gran parte del fondo editorial nuestro que aboca a este tipo de temas y invito a la gente a investigar, a ver este tipo de cosas y a comprometerse para en el futuro tener una dirigencia política que pueda efectivamente ser virtuosa en el tema de defender por lo pronto los derechos de propiedad, los derechos básicos, derechos humanos, digamos que es esto, ¿no? Sí, yo te digo, cuando veo, a veces mis clientes me muestran los extractos bancarios de lo que es una cuenta de una empresa y me muestran la cantidad de débitos que hay por cada crédito, y yo tengo resúmenes de 30 centímetros, de los cuales 20 son débitos. Son mini débitos de 10 centavos, 50 centavos, pero por cada movimiento de crédito, de depósito o de transferencia, hay 50 débitos que le hacen provincia, nación, municipio, el banco, un montón de costos que después dicen, ¿por qué la gente no se bancariza? Porque te destrozan la cuenta bancaria. Por cada peso que vos movés a través de la cuenta bancaria, te castigan, en vez de premiarte por estar en blanco. Entonces, después se entiende por qué dicen, no, negrean, no negrean por amor al negreo. Te destroza el banco, te destroza por tener la plata en blanco y te dice de dónde la trajiste, te cobra por depositarla y te cobra por moverla para otro lado. Pero bueno, nos damos cuenta así, qué poca cantidad de gente tiene empresas o comercios en este país, porque si no sería un escándalo. Pero se ve que es la minoría del país, ¿no? La que tiene comercios. Lo que pasa que, eso no es una minoría, en realidad todo el mundo debe estar bancarizado. Lo que pasa que sí hay una laxitud muy grande, un estado de frustración enorme en la gente, que esto no se puede de ninguna manera no hay nada que hacer. Remediar. Claro. Entonces, porque los políticos, por ejemplo, ¿cuántos políticos viste que hacen una crítica a este tema? Vos entrevistaste y te dijeron, acá hay un problema. Porque nadie lo hace, y ¿pagaría eso en una elección? Yo pienso que sí, por eso lo digo. Porque en el fondo nosotros estamos tratando de revertir este sistema, donde justamente lo que tenemos que cuidar es el patrimonio de las personas. Pero ten en cuenta que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hemos tenido elecciones la década pasada, que el peronismo ha tenido el 70-80% del voto.
por un lado o por el otro. O sea, mucha gente ha votado el peronismo. No sé si el peronista, esto va más allá de esto, pero cuando vos votás un partido que en el primer lugar va un tipo que dice, este puede ser, pero en los segundos, tercer y cuarto candidatos, y no estoy en contra de esta sábanas, solamente digo, el primero va y después de los 3, 4, 5, 6 que vienen de abajo, vos ni los conocés. Son los tipos que te entran y te saquean. Entonces, con disposición o regulaciones y todo ese tipo de cosas, ya te vuelvo a repetir, a Montoya nosotros lo tuvimos en la provincia de Buenos Aires, fue secretario de Hacienda, no recuerdo bien, incluso ingreso de la provincia de Buenos Aires, del organismo de la provincia de Buenos Aires, estuvo con Scioli, una extorsión permanente. Había estado con Menem, estuvo con Macri, o sea, es un tipo que está en todos lados. Entonces vos también cuando vos votás a uno te busca Montoya bueno ¿para quién? La pregunta es, bueno, ¿para quién? ¿Entendés? Porque es un violador serial, violó acá, allá, en todos lados. Entonces, digamos, si vos tenés un marco estructural, efectivamente, donde esto se hace legalmente, pero hoy no podés tener una cuenta bancaria, te sacan el dinero directamente. Y te digo otra cosa más, la tendencia ¿cuál es? Hacia el futuro, te digo lo que viene. Las criptos. No va a haber dinero. Claro, no va a haber dinero físico, va a haber dinero solamente bancario. Entonces, a partir de acá, sacando las criptos, porque las criptos es otro tema distinto que no va, pero va a haber dinero electrónico, o sea, toda la operación se va a hacer mediante los bancos. Va a ser algo tremendo, y esto ya está relativo ahora en la pandemia, esto se está introduciendo en este momento como un hábito, digamos. Yo no digo que esté bien y que esté mal, solamente te digo, esto te lleva a estar totalmente encerrado. Y esto es la consecuencia real que vas a tener. La segunda consecuencia real que vas a tener es que gran parte de la actividad comercial y de la pyme en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, en el primero, segundo y tercer cinturón, va a caer sustancialmente porque el negocio, como el negocio propiamente dicho, y negocio, que no piensen que todo el mundo habla de negocio y dice, mirá, negocio es una cosa media mafiosa. Negocio es justamente la negación del ocio, es el trabajo que se hace con el capital. Eso es el negocio, el que pone cada uno su esfuerzo, su trabajo, su talento y al mismo tiempo agrega el capital propio para hacer un trabajo. El negocio es la negación del ocio. El que sale a trabajar en la provincia de Buenos Aires se encuentra con que efectivamente no tiene posibilidades hoy de que sea rentable. Y si no hay rentabilidad en un negocio, ¿qué ocurre? Lo primero que se va es el factor capital de este tipo. Si el capital no se puede reproducir a través del trabajo, no se hace y se cierra. Eso es lo que está ocurriendo en los últimos años en el conurbano. La única manera de nivelar ese factor y tener margen es a través de la evasión. Por eso el orden de evasión en el conurbano bonaerense está en orden del 20, 30, 40%, porque no solamente está la provincia, están los municipios en el medio también. Tal cual. ¿Nos querés contar un poquito de historia? ¿Cómo empezaste vos en todo esto? Y que obviamente está íntimamente relacionada con Recrear. ¿Nos podés contar un poquito hacia atrás? Sí, bueno, esto, sí, el siglo pasado, vamos al siglo pasado. El siglo pasado. Ya que hablamos de historia. No, mira, venimos trabajando con Ricardo Murcia ya hace muchos años, en la década del 90. Yo estaba afiliado al radicalismo, él también, y a partir de esa instancia comenzamos un largo camino dentro del radicalismo, en una primera etapa. Ahí teníamos un Ateneo. El Ateneo, mira, te lo menciono porque tiene un nombre, la gente a veces se sorprende con el nombre que tenía ese Ateneo. Ateneo Motor Alem. Alem está claro, nosotros somos del pensamiento de Leandro Alem, y por el otro lado la gente sorprendida por el nombre de Alem y por el nombre de motor. ¿Qué significa motor? Bueno, justamente es esto, el impulso de las ideas, el impulso de la figura de Alem, digamos, en la historia argentina. Y para muchos, incluso para los chicos libertarios que conocen un poco de historia, lo llevan a Alem muy adentro, porque Alem, tal vez visto con los ojos de hoy, es uno de los más grandes libertarios argentinos, ¿no es cierto? Bueno, pero ese es el trabajo que hicimos dentro del radicalismo hasta que en un momento también, bueno, sucedió lo que todos saben. Estuvimos ya en la provincia, en la nación,
como ministro de Economía, primero ministro de Defensa y después como ministro de Economía, termina su mandato y bueno, y ahí se produce una ruptura, digamos, con la estructura del Partido Radical en el fondo y a partir del año 2001 comenzamos el armado de lo que sería una nueva plataforma política que fue el armado de Recrear, que hicimos en el año 2002 y que nos sirvió para presentarnos en las famosas elecciones presidenciales del 2003. De abril de 2003 y después seguimos unos años más hasta que, bueno, en el 2008 yo no estaba acá en el momento en el país, estaba trabajando para una empresa en el exterior, pero bueno, en el caso de la gente que nos había acompañado en esa primera armado de Recrear, básicamente salimos del país ante la renuncia del partido, ante la renuncia de Ricardo a la presidencia del partido por el problemita que tuvimos en ese momento con Esteban Bullrich, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, intentamos varias alternativas. Yo regresé al país en el 2010 y bueno, ahí nos acoplamos a seguir trabajando políticamente con Ricardo, no sin partido político, trabajando, difundiendo las ideas, trabajando desde el punto de vista intelectual, publicando libros. Algunos salieron a través de la editorial mía, otros las publicamos con otras editoriales, y difundiendo básicamente las ideas hasta que, bueno, el año pasado, después de las PASO, Ricardo tomó las consultas y toma entonces la decisión de rearmar la vida política, de reinsertarse nuevamente en el tejido partidario para comenzar a trabajar. Y bueno, y acá en este momento nos encontramos ante este desafío de poder volver a armar un instrumento, un colectivo político que nos permita presentarnos en las próximas elecciones en todo el país, ¿no? Esto hay que armarlo en todo el país. Los partidos son provinciales siempre, pero tenemos que trabajar en el orden nacional para un poco volver a replantear una Argentina que sea creíble y posible, ¿no? Sí, vos justo ahora que me mencionaste el radicalismo y este momento, esta coyuntura libertaria que hay, que pareciera estar creciendo en el país, no sé si escuchaste que está surgiendo una nueva corriente libertaria, no sé si libertaria o radicales por la libertad, o sea, una corriente liberal dentro del radicalismo. El radicalismo, en tu visión, es liberal, vos esa corriente de Alem que me mencionás. ¿Por qué se separó tanto de esa línea fundadora? No, el radicalismo es, a ver, vamos a aclarar, estamos hablando de 100 años atrás, 195, 125 años atrás, cuando Alem vivía, seguramente les puedo decir que la visión de Alem del mundo era muy parecida a la que tenés vos, la que tengo yo. El socialismo, como lo entendemos nosotros, los libertarios, no existía, no era una cosa popular, no había llegado ni la Revolución Rusa todavía, o sea, hay que plantearse en ese momento, en el momento de Alem, todos éramos liberales, en el fondo, ¿no? No existía otra cosa. Velo con los ojos de Formises, digamos. Formises cuando escribe la imposibilidad, el libro, uno de los principales artículos del libro del socialismo, la imposibilidad del socialismo como método, lo plantea desde el punto de vista también de un mundo donde la inserción del Estado en la sociedad era del torno del 10-12%, o sea, ese fue en 1910, 1920. El mundo era así, el mundo empieza a cambiar de ahí en adelante hasta llegar hoy con un promedio mundial de un Estado que está en torno del 40%, 30 y pico, 40%, y se nota muy fuertemente Europa o Argentina, digamos, que tienen inserciones de más del 40 y pico por ciento, ¿no? Eso el mundo es muy difícil. Los radicales avanzaron fuertemente, siempre se trata de vender una idea de un Hipólito Yrigoyen movimentista, ¿viste? Este es el tercer movimiento. Eso era con las ideas
Alfonsín, de buscar un espacio y ver un camino que venía del inicio del radicalismo, pero Irigoyen no era socialista. O sea, hay que aclarar este tema. O sea, una cosa es lo que te quieren vender y otra cosa es lo que realmente es. El radicalismo cambia en la década del 40, después de la muerte de Hipólito Yrigoyen y de Alvear, en el 30, 33, 35, ahí mueren gran cantidad de los líderes de ese, por edad, digamos, ¿no? O sea, una cosa natural. Pero la renovación que se plantea el mundo entra en duda, digamos, empieza a surgir lo que son los movimientos nacionalsocialistas en Europa. El socialismo se hace fuerte, ya la Revolución Rusa había triunfado, tenía 15 años de trabajo en lo que es la Unión Soviética. Entonces, en los 40 el mundo cambia mucho, ya ser liberal ya era un costo, y ser el progre era digamos, ser socialista, ¿no? Entonces, lo mismo hay un trabajo muy interesante de Rothbard, que tiene 2 o 3 libros de historia en la historia económica que relata justamente esa transformación de lo que es el mundo en los Estados Unidos mismo, la viralización, esa idea de irse hacia ese mundo más rojo que azul, ¿no? Entonces, hay un cambio en el radicalismo que se produce ahí en el 48 y ahí toma un camino que está. Igualmente hay grupos, los grupos de la línea nacional, los grupos más conservadores dentro del radicalismo siguen teniendo una visión muy liberal en terreno económico y bueno, yo pertenecía a esos grupos, ¿cierto? Claro. Aunque entré el radicalismo en ese momento por la figura de lo que representó Alfonsín en mi juventud y la necesidad de un cambio, que no era un cambio ideológico hacia la figura de Alfonsín, sino un cambio de lo que la sociedad representaba, en realidad, de salir de esa dictadura, claro. De esa institucionalidad que Alfonsín tenía, efectivamente, del marco de lo que representaba la República, los valores de la Constitución, efectivamente, de los valores de Alberti, que los tenía Alfonsín también. Después él estaba, por siempre decimos nosotros, en la parte económica el tipo tenía algún desvío. Y entonces, que era un desvío de moda también, ¿no es cierto? Porque muchas veces esto no lo puedes explicar a otra cosa que es falta de formación en los principios básicos, ¿cierto? Pero siempre se valoró, y es parte de la batalla cultural también, siempre se desprestigiaron las ideas económicas en pos de las ideas sociales. En teoría, si existe esta división, cosa que para mí no existe, pero porque en realidad en la base de todo esto es lo que hablamos al principio de todo este tema, que es los derechos de propiedad. Entonces, claro. Cuando vos pensás que efectivamente los derechos de propiedad no son lo que parecen, entonces ahí tenemos un problema serio. Y ahí es donde los liberales nos separamos más, porque nosotros no negociamos nada de todo eso. En cambio los demás están de acuerdo a negociar. No, tenés mucho, dale un poco. ¿Y por qué? La pregunta. ¿Y por qué va a tener que ser? ¿Sí? Y ahí empezamos con la exacción permanente que tenés por parte de ellos. Tal cual. Ya hablamos del pasado, te paso a preguntar entonces por recrear provincia de Buenos Aires y República Argentina para el presente y futuro. Mira, estamos trabajando como se puede. La verdad que estamos en una situación, como vos decías, medio perdido en la semana, en la hora, en el día. Todo el mundo está en esta misma situación, ¿no es cierto? La Argentina está atravesando una Argentina y el mundo, pero particularmente Argentina, porque nosotros somos de una particularidad enorme en este momento, porque fuimos uno de los primeros que comenzamos con el encierro y en lugar de salir lo profundizamos cada vez más. De los pocos que quedan todavía. ¿Cómo? De los pocos que todavía quedan encerrados. De los pocos que quedamos encerrados. No, pero hay una lógica por el encierro, porque se hicieron malas cosas, digamos, no es que yo me pregunta si estoy a favor del encierro, no estoy a favor de estos encierros prolongados. Estás en realidad pensando, y bueno, dejamos un minutito de tema porque es interesante analizarlo. El problema es que se hizo mal. Esto se hizo mal desde el principio. Bueno, yo me acuerdo que estábamos en el día 2-3 de marzo y el virus estaba arrasando Europa, Italia, y comenzando España a tener cifras que eran ya signo de alerta. Y acá en Buenos Aires, en una entrevista, el ministro de Salud dice que le preguntan sobre
el coronavirus, y él dice, no, esto no es una cosa importante, esto va a llegar, pero más adelante, esto no es un tema. No, y de hecho en la primera etapa, perdóname que te interrumpa, pero en la primera etapa, cuando entraba gente a la Argentina, le hacían firmar una declaración jurada que no presento síntomas, listo, firmó. Yo la firmé, yo estaba en el exterior, la firmé y no me la recibió nadie. Mirá. Me la traje a mi casa. Mirá. Directamente. Así que así controlaron la pandemia. De hecho, dijeron, no, que no va a llegar, que estamos muy lejos. Después fueron cambiando cada 2 semanas, el pico. No, pero lo importante no es, esto es importante, digamos, lo que estás planteando, lo trascendente de todo esto, es que si estos tipos son los que te dirigen y estaban en ese momento tan perdidos como... Sí, los científicos. Ahora, esto me dice, tenemos que tener cuidado, porque estos muchachos estaban mal desde el origen. Entonces ya había un problema, había un problema serio en cuanto al planteo de cuál era el problema. No lo tenían. Ellos ya tendrían que haber estado en ese momento preparando la logística de cómo atender el problema, cosa que no atendieron. Entonces, ¿qué hicieron ante estos problemas? Hicieron esta medida que ustedes tomaron, porque esta medida que vos mencionás pasaron en la siguiente semana. Lo primero que hicieron este tipo de declaración jurada que nadie controlaba. Y después, cuando el humor social empezó a decir, bueno, efectivamente no están haciendo nada, los tipos empezaron a cerrar, y después hicieron una locura más grande. No permitir a las compañías aéreas que operen para repatriar a la gente, y pusieron a aerolíneas argentinas a traer a todos los tipos de todo el lugar, tardaron el doble de tiempo y un costo impresionante, ¿no? Recordemos también que al principio empezaron a tener todos los problemas con la compra de las cosas que pensaban que tenían que comprar, con sobreprecios. Sí, no paran de chorear. Y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, empezaron, y todo eso ahora nos callamos, nadie dice nada de todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero pasó esto al principio de todo. Y aparte de todo esto, vuelvo a repetir, sin ideas. También es claro que no había muchas ideas en el mundo, pero tampoco nos sentamos a ver lo que estaba pasando en el mundo y sacar una conclusión de cómo se puede manejar la pandemia. Todo, para mí, del manejo, se trató de vender todo esto como una cuestión que estaba bien manejada. Para mí, todo mal manejado. Y se trabajó sobre influir con el miedo sobre las personas. Permanentemente se metió miedo y se metió terror. Los medios de comunicación en general, los grandes medios de comunicación en general, también se vieron involucrados en esta campaña. Vos fíjate que ahí no hubo mucha disonancia, todo el mundo decía, es más, todo el mundo que decía, se acusaba a todo el mundo que quería hacer alguna cuestión de empezar a trabajar, o moverse, o armar alguna cuestión. Se denunciaba, sí. Desde el punto de vista, y la verdad es que ahí, porque también todos son, yo una de las preguntas que haría es, en estos meses, las pautas de pagos a los medios de difusión, ¿cuáles fueron las pautas? ¿Cuánto recibió cada medio de comunicación? Que se blanquee ese tema, yo no lo tengo el dato. Y hoy, como están todos en pandemia, nadie dice nada, pero yo me gustaría saber cuánto dinero recibió cada medio de comunicación nacional, porque de ahí vamos a descubrir un poco también cómo en realidad cada uno influenció en el mensaje que trazó. Sí, lo hablamos en el primer bloque. Va a ser lento, ¿no? Lo mencionamos en el primer bloque, que ponés cualquier canal de noticias y es toda pauta oficial, toda. Tenés una propaganda de un colchón, a una sopa, y después toda publicidad oficial. Entonces, ¿cómo influencia eso en el comunicador que después va a hablar a favor o en contra de ese mismo medio que le está bancando el programa, ¿no? Totalmente. Por eso, digamos, no me referencio a programas como el de ustedes, que viven de su bolsillo, básicamente. Sí, 100%. Porque no tienen influencia alguna y pueden decir lo que quieran y no tienen ninguna... 100% periodismo independiente en Real Política. Sí, porque todos ellos en base a... Totalmente. Pero la cuestión es, tenemos que hacer ese análisis, de ver, por ejemplo, a ver, ¿cuánto recibió hasta Canal 13, digamos, que no juegan con el gobierno? A veces, pero yo te aseguro que la pauta que recibieron estos muchachos no es menor, digamos. Por no decir otro medio que tiene menos audiencia que ustedes todavía y que han recibido millones de pesos también porque son amigos del gobierno, ¿cierto? Yo a Johnny Viale escuché macristas acusarlo de kirchnerista y a los kirchneristas acusarlo de macrista, de que estaba comprado por el otro, porque ni ellos se deciden quién le paga.
Exactamente. Sí. Bueno, y ahí en el medio te agarró en un cambio transicional de gobierno también, donde había mucha gente que todavía no había llevado la lista a quienes había que pagarle, digamos, pauta, y hubo discusiones públicas de algunos de los kirchneristas más importantes pidiéndole a la gente que permita que transfieran los fondos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Eso fue en marzo, en plena pandemia, ¿no? Tal cual. ¿Cómo salimos de esto, Rodolfo? Ahora no dice más nada, supongo que le habrán pagado. Sí. ¿Cómo salimos de este sistema tan perverso en el que estamos sumergidos hace ya casi un siglo? No tenía un siglo, pero sí, casi son 5 o 6 décadas, ¿no? Y es un problema cultural, no es un problema. La única solución que tienen los problemas culturales es pregonar que la gente tome conciencia real del tema. Y se da en estos momentos, en el momento. Lo que pasa, mira, cada tanto esto se da, porque son ciclos que vienen. O sea, cuando está gobernando el peronismo, bueno, después decís, sí, es difícil que estos salgan del poder. Sin embargo, en un momento se abre esa luz. Pasó con, si yo te preguntaba en el año 89, asumiendo Menem, digamos, ¿cuál va a ser el próximo gobierno que siga después de Menem? Todo el mundo decía, va a ser Menem y después otro peronista y sucesivamente. Y vos no ves un radical, ni en pedo, los radicales no ganan nunca más una elección. Sin embargo, el siguiente presidente de Menem fue de la Rúa. Y lo mismo dijeron después de 2001. Digamos, bueno, claro, pero Menem estuvo 2 periodos y después se asumió de la Rúa. El de la Rúa no pudo terminar uno. Pero la cuestión es que se abre en ese momento. Después de la Rúa, ¿y cuándo va a venir otro gobierno radical o no peronista? Y nunca, para decir, bueno, después vino Kirchner y después de Kirchner vino Macri. Pues nadie pensaba que podía haber otro gobierno. Sin embargo, no. Pero el problema de Macri, que terminó, entonces los tres me dicen, sí, pero por lo menos ahora terminamos. Me dicen, sí, pero hicieron lo mismo que los anteriores, digamos. No que de la Rúa, ojalá que hicieron lo mismo que de la Rúa. Hicieron lo mismo que Cristina. O sea, no había una diferencia sustancial en la forma operativa del gobierno, que era no gritar. Después, vamos a ver, yo te digo, la cuestión del gasto público fue cuando lo analicen, saliendo la pandemia nos ha tapado mucho, pero la ejecución del gasto público del gobierno del PRO fue desastrosa. Sí, Macri hasta levantó estatuas de Perón, Macri. Claro, exacto. Pero es un culto a todo el populismo, porque lo único que querían cambiar ellos era que en realidad no era dejar el populismo, sino que el populismo sean ellos. Entonces, claro. La verdad es que ahí tenemos un problema enorme, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que producir un cambio cultural. El cambio cultural es justamente volver a los valores de la Constitución Nacional, no los valores que viola la Constitución Nacional. Y esto es un tema que requiere trabajo enorme de ustedes, de nosotros, de todos los días convencer a una persona, charlar sobre los temas estos, salir y que encuentre después un partido o un grupo de partidos que puedan llevar esas ideas adelante. Lo vi muy activo en ese sentido. Y ese es un tema al cual hoy está abocado, porque no hay partido político que pueda llevar estas ideas adelante. Sí, hoy no. O sea, vos lo ves que, y sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, que se establece el distrito político más importante de la Argentina, en población, en producción, no hay partidos políticos que defiendan hoy, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las ideas de Alberdi. No hay. Ninguno. Y esta explosión de Zoom el único partido que puedo presentar hoy, lista completa, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a aclarar un tema de lo de la lista completa para que la gente entienda. Digamos, que puedo presentar candidato a diputado nacional, intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales y concejales. Es el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. El único. ¿Entendés? O sea, los demás partidos que existen a nivel nacional, que pueden presentar candidatos a diputado nacional, no pueden presentar candidatos a intendentes o a concejales porque no tienen la habilitación de la provincia de Buenos Aires para eso. Y encima la justicia es cerrada hoy por hoy. Entonces es muy difícil.
Y encima ya de por sí el sistema no deja entrar a gente de afuera para es que... difícil el sistema, la justicia está cerrada y no está aceptando nada de ningún pedido. Bueno, eso es otro tema distinto, pero yo digo, el inventario que tenemos hoy es este. El inventario que tenemos hoy es, ¿qué partidos políticos? La pregunta de qué partidos políticos hoy pueden operar en la provincia de Buenos Aires cercanos a nuestras ideas y que puedan presentar. Y el único partido es el Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Buenos Aires. El resto, que puede estar cercano a nuestras ideas, entiéndase el Partido de la Nueva Unidad Ciudadana o el Partido el Autonomista Nacional o la UCD, no pueden presentar la lista completa. Entonces, eso también es una cuestión muy, muy flaca a poder defender posteriormente la elección. Porque en una elección, si vos no tenés la gente localmente que está yendo como candidato a concejal o candidato a intendente, difícilmente alguien te ayude a cuidar tu boleta de diputado nacional o de presidente de la nación. Sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. Es un mundo. En total hay 500 ciudades aproximadamente importantes. Y en esa batalla cultural que mencionabas y en esta explosión de reuniones por Zoom que se dio producto de la cuarentena, lo vi muy activo a Ricardo López Murphy y aprovechando muy bien eso, dando muchas charlas por Zoom, casi semanalmente, decime si me equivoco, pero lo vi muy activo dando esa batalla, aprovechando esto de la cuarentena. Nosotros teníamos una agenda muy importante para desarrollar en la provincia de Buenos Aires a partir de marzo. A partir del 15, mira, teníamos programado justamente a partir del 15 de marzo comenzar ya la gira por toda la provincia de Buenos Aires, que iba a ser una gira realmente demoledora. Y bueno, yo recuerdo que cuando vimos cómo venía la cosa, dijimos, bueno, suspendamos. Y a partir del 20 y pico de marzo empezamos a hacer las primeras pruebas con Ricardo en Zoom, en algunas pequeñas reuniones que hicimos, y dijimos, bueno, empecemos a trabajar con esto. No hay otra chance, no podemos viajar, no nos vamos a quedar acá. Tal cual. Y bueno, empezamos con una pequeña reunión de 80, 90 personas, porque también hay que decir una cosa, la gente no estaba en conocimiento de estas herramientas. O sea, no era solamente ponernos en marcha nosotros y a ver cómo funcionaba, sino también del otro lado tienes que tener la gente lista para poder recibir el mensaje, digamos. Y nosotros corremos con un público. Cuando nosotros decimos salir con nombre de recrear, lo hacemos por una cuestión netamente de un reconocimiento de marca. O sea, recrear se lo asocia con Ricardo y Ricardo y lo asocia a un grupo de gente que tiene más de 37 años, digamos, que era más o menos en ese momento, vos estabas en 18 años en el momento de la elección del 2003, con lo cual la gente que tenía más o menos 18 o 20 años en el 2003 era gente que es la gente que tiene la chance de poder tener un recordatorio en su cabeza de lo que va a recrear. Entonces, ese grupo de gente está, los grupos menores de 30 y pico de años, 36 años, esa gente es gente que son muy pocos los que perciben a Ricardo como una figura y política, porque no tuvo una vida política muy fuerte en el momento en que ellos tenían edad de votar, ¿no? Tal cual. La cuestión ahí en el medio de todo esto es que la única manera de salir era esta, y lo hicimos hicimos casi un Zoom por día al principio. Probando cómo se maneja la herramienta, no desde el punto de vista técnico, sino básicamente la herramienta desde el punto de vista la gente, como la carta, cuánto era mejor, tener grupos pequeños o grupos grandes, cómo los organizadores de las charlas también, cómo las planteaban. Todo eso era importante de calar. Entonces, ahora seguimos en un ritmo de casi un Zoom cada 3 días, y ya con audiencia de 500, 600 personas, o sea, cosas que vamos a ser concretos. Si uno va a Tandil, y en Tandil haces un acto y van 300, 400 personas, o sea, más o menos. Ahora estamos llegando al nivel de una visita estándar que teníamos en una época determinada, y esto implicaba un esfuerzo enorme de los organizadores locales, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo un mix de pequeñas reuniones de distintos tipos de personas a través del Zoom, tratando de organizar esas reuniones en base a alguna tipificación de las personas más militantes, más que
gente, más vecinos. Recordá que también nosotros en una época teníamos en el 2003 una particularidad que después se hizo más famosa, pero nosotros comenzamos a trabajar con las caminatas en los barrios, pero al mismo tiempo las visitas a las noches. Teníamos la visita a la casa de un vecino. Así comenzó a recrear en el año 2001, 2002, y íbamos a la casa de un vecino que invitaba a 10, 12 vecinos, y teníamos una pequeña charla con los vecinos en ese lugar, ¿no? Por un lado tenés que comenzar, y este era el comienzo. Y esto nos permitió que se sume gente, digamos, y bueno, y por el otro lado, sí, donde no pudimos avanzar mucho es en el tema estructural del armado del partido político, porque bueno, legalmente la cuestión, como decían ustedes antes, está todo cerrado. Sí, la justicia electoral para... no se está haciendo nada, ¿no? Tal cual. Bueno, Rodolfo, te agradecemos todo este tiempo que nos regalaste en esta tarde de sábado que parece domingo. Dejamos que vayas a disfrutarlo. Sigan así, por favor, no aflojen, porque necesitamos muchas opciones liberales el año que viene. Y sobre todo algo viendo de Ricardo y vos, que viene trabajando hace años. Y tenemos que juntar esta experiencia con el ímpetu de la juventud. Hay que juntarlos y que sean una sola fuerza para empezar a torcer el destino de este país. Te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor. Sí, muchísimas gracias a los dos por la nota, y estamos en contacto. Sí, me gustaría ahora, esperemos que por septiembre seguramente vamos a estar normalizados, así que vamos a encontrarnos seguramente por La Plata. Evento. Espero que sí. Sí, vamos a estar ahí en primera fila, no tenga ninguna duda. Un abrazo grande, Rodolfo. Abrazo grande, cuídense. Pasó así Rodolfo Distel, el